Buen día, nosotros somos el grupo número 5. Nos correspondió la alteración de los ciclos biogeoquímicos naturales. El grupo está conformado por Angélica Villamil, Gabriela Cañas y Luisa Tavera. El ciclo biogeoquímico son circuitos o caminos a través de los cuales los elementos químicos o las moléculas se mueven en los compartimentos bióticos y abióticos de un ecosistema. Existen tres principales ciclos: lógico, sedimentario y gaseoso. El hidrológico está conformado por el ciclo del agua, el sedimentario está conformado por los ciclos del fósforo, del azufre, y el gaseoso está formado por los ciclos del carbono, nitrógeno y oxígeno. En esta diapositiva se muestran todo el recorrido que hacen los diferentes ciclos con los elementos que acabé de nombrar. La función principal de estos ciclos es que los ciclos se encuentran disponibles para ser usados una y otra vez por otros organismos en procesos naturales que reciclan estos elementos en diferentes formas químicas, desde el medio ambiente hacia los organismos o de los organismos hacia el medio ambiente, repartiendo nutrientes y reciclándolos. En los ciclos bioquímicos naturales son importantes tres cosas. Se utilizan para describir la distribución y transporte de los materiales, controlan la transformación de diferentes ambientes y sin esos ciclos los seres vivos se extinguirían. En lo del funcionamiento de los ciclos bioquímicos, hay dos clases de ciclos, el cerrado y el abierto. En el ciclo cerrado las características dice que se encuentran todos los elementos químicos y nutrientes, tales como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, que se utilizan en los ecosistemas por los organismos vivos. En algunos elementos químicos deben ser reciclados a lo largo y ancho de los procesos del sistema de la Tierra. En el ciclo abierto, las sociedades humanas, en crecimiento y aparentemente sin límites, con pérdidas o necesidad de reemplazamientos constantes, como por ejemplo en los recursos que utiliza o se organizan estas sociedades. De esta conclusión entre un sistema cerrado y un sistema abierto como las sociedades humanas, en constante desarrollo nacen las alteraciones en los ciclos biológicos, geológicos y químicos, que son uno de los problemas socioambientales globales graves. Causas de la alteración de los ciclos biogeoquímicos naturales. El rápido crecimiento de la población junto a las actividades humanas que alteran los ecosistemas y los ciclos. Esto se debe a la actividad productiva industrial y el desarrollo tecnológico, a la gran agricultura, ganadería, a la utilización de combustibles fósiles, a la deforestación, tala de grandes bosques, cambio de cobertura de uso y suelo, extracción y procedimientos de minerales, escurrimientos industriales y domésticos en zonas y aguas. Las consecuencias de todos estos cambios son la pérdida de la diversidad en la flora, la disminución de la calidad del aire, la contaminación de las aguas en todos, mares, lagos, ríos, quebradas, el crecimiento desmedido de las algas silvestres, el aumento de los gases produciendo el calentamiento global, gas de invernadero, el cambio climático, la pérdida de nutrientes del suelo. En las alteraciones del agua, el agua cae sobre la superficie terrestre en forma de precipitación líquida o sólida, nieve, granizo, etc. Parte de aquella puede ser evaporada antes de tocar la superficie terrestre. Aquella fracción que alcanza la vegetación es parcialmente retenida por las hojas y cobertura foliar de las plantas. De allí, una parte es evaporada nuevamente hacia la atmósfera o escurre y cae hacia el suelo. En las causas, pues la tala de árboles o deforestación, el vertido de desechos urbanos e industriales, generación de energía, entre otras. En las consecuencias podemos mirar la evaporación del agua lluvia por pérdida de capa vegetal, erosión e inundaciones, el aumento de la acumulación de residuos orgánicos del sistema por pesticidas, la contaminación de agua con metales pesados, eliminación de hábitat y fuentes de alimentación, aumentan los sedimentos del agua. Las medidas ambientales, pues sería disminuir el gasto del agua, su consumo reciclando y reutilizando, extraerla de ríos, humedales y audíferos subterráneos con el menor deterioro posible,
educación e implementación de planes en la conservación y deforestación de riberas de afluentes. Pues esas son algunas, diríamos que hay otras. Y los países más afectados es Bélgica, Marruecos, India, Jordánica, Sudán, Nigeria, Turquía, Burundi, República Centroafricana, Ruanda. La alteración del ciclo del fósforo. El fósforo es un elemento no metálico. Este elemento tiene un ciclo sumamente lento, ya que a comparación del agua y el nitrógeno, porque el fósforo no forma parte de compuestos volátiles que pueden desplazarse fácilmente entre el agua y la atmósfera, de allí para que allí vuelva a la Tierra, sino que son componentes que encontramos especialmente en las profundidades de la Tierra, en sedimentos rocosos, y en los seres vivos los encontramos en pequeñas cantidades en el ADN, ARN, y pues por eso pues no es muy fácil de conseguir y de que su ciclo sea transportado fácilmente. Es imprescindible para la obtención de energía a nivel bioquímico, así como para la replicación de la vida y la transformación hereditaria. Causas de la alteración de este ciclo: el uso constante de fertilizantes fosforados, la minería. Su acción aumenta la presencia de material en la superficie terrestre, la extracción de gran cantidad de fosfatos para nutrir los suelos para el cultivo, el escurrido de suelos tratado con fertilizantes, con desagües urbanos y desagües de residuos de desechos de animales o eventos, aplicación de estiércol a las tierras de cultivo. ¿Qué consecuencias trae esta alteración de este ciclo? Crecimiento de plantas silvestres acuáticas, en este caso las algas. Cuando el agua se contamina por fósforo, las algas buscan oxígeno y compiten entre ellas hasta morir. Esto causa como una contaminación, una toxicidad, no permite que el sol llegue a la superficie acuática, y pues muchos seres vivos mueren, incluyendo también algunos seres se contaminan de manera externa por extraerlos en el sistema respiratorio. Aumenta las cantidades de fósforo circulante en el agua que producen muertes en especies. ¿Qué medidas ambientales toman? No arrojar gran material de materia orgánica en la tierra, reducir el uso de fertilizantes y reducir la tala de árboles en bosques. ¿Cuáles son los países más afectados? Estados Unidos, Canadá, Marruecos, China y Argelia son los países que más industrializados están, que usan más fertilizantes y que en sus zonas costeras pues tienen más cantidad de estas actividades. Entonces pues por eso son los más afectados. El ciclo del azufre. El azufre circula a través de la biosfera de la siguiente manera. Por una parte, comprende el paso entre el suelo o bien desde el agua. Se habla en el sistema acuático, en las plantas y en los animales. Y regresa nuevamente porque después es un ciclo, entonces él vuelve a utilizar. Las causas que producen estas alteraciones en la industria, los automóviles y las centrales térmicas. Consecuencias que trae la alteración de este ciclo: el SO2 produce una toxina que ocasiona daños graves en la vegetación. Lluvia ácida, la precipitación de esta lluvia ácida daña el ambiente, reduciendo el pH de los lagos, de los suelos y la contaminación de los bosques. Medidas ambientales a tomar: adecuada disposición de materia orgánica, reducir el uso de fertilizantes, reducir la deforestación y uso de fertilizantes orgánicos. Los países más afectados por estas lluvias ácidas son China, India y Japón. Se dice que China es la más afectada, que se ha demostrado en estudios que ha hecho el Ministerio del Medio Ambiente de este país, donde dice que la población más afectada por esta lluvia es China. Y también esto se ve en los monumentos, porque en las construcciones, porque están siendo dañadas por esta lluvia. Sigue la alteración al ciclo del carbono. El carbono es un elemento químico que se encuentra principalmente en la atmósfera en forma de dióxido de carbono. Su mayor reserva se encuentra en los océanos y es uno de los ciclos más importantes para el equilibrio de la Tierra. Se divide en ciclo geológico y ciclo biológico,
y es responsable del efecto invernadero y el gas significativo para el hombre, que es el oxígeno. Causas de esta alteración: la deforestación, el cambio en las coberturas vegetales y los diferentes usos que se les están dando al suelo. La combustión de combustibles fósiles, la agricultura, actividades de agricultura y ganadería, actividades productivas e industriales, la extracción de procesamientos de minerales, suelo y subsuelo en la fabricación de cemento, cal y dolomita. ¿Qué consecuencias trae esta alteración? Pérdida de la diversidad, miles de especies amenazadas, incluyendo el hombre, contaminación de aires por gases de efecto invernadero con tendencia al crecimiento de enfermedades respiratorias. ¿Qué medidas ambientales se deben tomar? Iniciar procesos de reforestación, sensibilización a la comunidad de reforestación, manejo adecuado de los residuos a partir de la implementación de las 3R, reciclar, reusar y reducir, seguimiento de las políticas de regulación del uso del suelo, práctica sostenible, agricultura y la ganadería. ¿Cuáles son los países más afectados? México, Brasil, China, Estados Unidos, India, Rusia, Japón, Alemania, Irán, Corea del Sur, Arabia Saudita, Indonesia, Canadá, Sudáfrica y Turquía, sin exceptuar el resto del planeta que estamos contribuyendo para que se altere este ciclo por medio de la industrialización. En las alteraciones del ciclo del nitrógeno podemos ver que la atmósfera es la principal reservorio del nitrógeno, donde constituye hasta un 78% de los gases, que sin embargo, como la mayoría de los seres vivos, no pueden utilizar el nitrógeno atmosférico para elaborar aminoácidos y otros compuestos nitrogenados. Depende del nitrógeno presente en los minerales del suelo. Por lo tanto, a pesar de la gran cantidad de nitrógeno en la atmósfera, la escasez del nitrógeno en el suelo constituye un factor limitante para el crecimiento de los vegetales. Como podemos ver que en las causas, pues está el uso de fertilizantes nitrogenados, procesos industriales para la producción de fertilizantes y la quema de combustibles fósiles. En las consecuencias, la contaminación del agua y las zonas costeras, cambio climático, smog fotoquímico, pérdida de nutrientes del suelo y disminución de la producción pesquera marina. Una de las medidas ambientales que podemos tomar es mejorar el manejo de la gestión de los fertilizantes nitrogenados orgánicos y sintéticos, eficiencia en el uso de combustibles fósiles, implementación de fuentes de energía renovables, y uno de los países más afectados, principalmente Estados Unidos, China, India y Brasil. Y por último tenemos el ciclo del oxígeno. Plantas, animales y seres vivos intercambian oxígeno y gas carbónico. Todo el tiempo los vuelven a usar y los reciclan. A esto se le llama el ciclo del oxígeno. Las causas que están afectando este ciclo es el uso excesivo de productos de pesticidas en la agricultura, la deforestación, las emisiones de material particulado en industria y transportes que utilizan combustibles fósiles, las extracciones mineras, las quemas de basuras, de bosques y de adecuación de terrenos para cultivos y el uso de aerosoles. Las consecuencias pues, son enfermedades pulmonares y del sistema respiratorio, enfermedades dermatológicas. En las grandes urbes existe el smog, produce vómito, y el cambio climático que se está dando en el aumento o disminución de las lluvias, disminución de la capa de ozono y la lluvia ácida. Las medidas ambientales que se pueden tomar es fomentar un transporte público competitivo, aumentar el número de zonas verdes y jardines en las grandes urbes, utilizar medios de transporte alternativos, reciclar, minimizar el impacto ambiental, consumir responsablemente combustibles fósiles y fuentes de energía y construcción de huertas urbanas. Los países más afectados es China, que es el más contaminado, al que le sigue Estados Unidos, India, Rusia y Japón. Estos países, por ser los más industrializados, son los que más están ocasionando que este ciclo se altere. Y
pues todos los demás países también estamos contribuyendo a esto. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí nuestra exposición. Gracias, hasta luego.